Hola familia de Dios, ¿cómo estamos? Qué bueno saber que tenemos una cita y que esa cita es para honrar y glorificar el nombre de mi amado Señor Jesús. Hay una sola pasión que me mueve, y es que la libertad que el Señor trajo después de haber resucitado sea impartida a todos los seres del planeta Tierra, que mi voz pueda alcanzar y que este proyecto del Señor los lleve hasta allá. Ya estamos inclusive pensando en hacerlo en otras lenguas, para que así todo el mundo pueda tener la oportunidad de escuchar una palabra más, porque en el mundo entero el Señor está acelerando las cosas y la informática está en el mundo entero socavando los terrenos que le pertenecían solamente al diablo, que usaba las comunicaciones y que la iglesia no hacía nada por eso. Pero las cosas están cambiando, el internet, la televisión en cadena, Dios levantando hombres y mujeres en el mundo entero con la misma pasión, que las almas conozcan que el Salvador hizo provisión para arreglar sus vidas, para perdonar sus faltas y para enriquecerlos en el conocimiento de Dios, que tiene vida para cambiar nuestras vidas. No hay otra manera. Y estamos hablando sobre el amor interpersonal y llegamos al punto de un instrumento muy pequeño que ya veíamos en el capítulo anterior, pero que es capaz de incendiar tremendos bosques, que es la lengua. Entonces vamos a continuar un poco hoy con los efectos que causa el no tener esa serenidad para poder meditar en los momentos cruciales lo que tenemos que decir, y este aparatico tan pequeño que es la lengua se forma en un instrumento mortal. Así que yo tengo aquí algunas anotaciones. Es la que causa celos, disgustos, la que se jacta de calificar el bien o el mal ajeno, se hace jactanciosa la persona, arrogante, presumido, petulante, alguien que está alabándose a sí mismo por atributos propios o por conocimiento o por los que los demás están diciéndole de él. Y entonces se convierte aquel instrumento pequeño que tiene que darle figura a nuestros pensamientos, el no poder frenarla para que ella solamente sea usada después de que nosotros valoremos nuestra respuesta. Porque el no valorar la respuesta y contestar inmediatamente es lo que nos mete en ira y en enojo. Entonces se hace la persona indecorosa, impropia, egoísta, vergonzosa, que es lo que hemos estado hablando en los capítulos anteriores. Y entonces, siguiendo con esa falta de capacidad de poder tener la serenidad para hablar, que es lo que hemos visto en los capítulos anteriores, porque lo que hemos estado hablando son de principios. Si tú no puedes escuchar cuando te hablan y solamente oyes, vas a responder de inmediato y no vas a meditar, a darte el espacio, esa serenidad que necesitamos tener, ese control de dominio propio sobre nuestras emociones y sentimientos, para poder saber qué palabra tenemos que decir, dándonos cuenta que el principio de Dios dice que la palabra blanda, suave, que lleva la sabiduría de Dios, no solamente te libra de la acechanza, de la flecha, el dardo encendido que te lanzaron, sino que como andas buscando en el amor dar al otro lo que no tiene, pues entonces tu palabra no solamente te libra a ti de ese ataque, sino que coloca una exhortación, una edificación sobre la otra persona.
Y entonces, cuando podemos hacer eso, nosotros nos convertimos en el arma de Dios para destruir las acechanzas de la otra persona, pero al mismo tiempo para construir en ella, para exhortar, animar a la carencia de amor, a la impropiedad de esa persona, a la vergüenza que está pasando, y al instruirle en el principio de Dios, estamos nosotros abriéndole los ojos a una persona, diciéndole, mírate, esa careta que tú tienes no eres tú, es algo que te has puesto a través de todos los años, de la infancia, la juventud, la madurez tal vez. Pero es necesario que tú conozcas el amor, y no el amor solamente de besos, abrazos y sexo, porque esa es una de las manifestaciones que el amor tiene. El amor es algo mucho más profundo. Entonces, ahí en Proverbios capítulo 18, en el versículo número 6, dice que los labios del necio provocan contienda. Y ya hemos hablado que un necio es una persona nula, una persona que no entiende, una persona que no tiene el conocimiento para poder actuar propiamente en una situación, sino que su ligero pensar lo hace hablar cosas que no son las más prudentes. Y después, aunque quiera recoger las palabras, ya causó el daño. Entonces dice que a esa persona se le llama necio, y que esa persona cuando habla siempre siembra contienda, pelea, riña. ¿Por qué? Porque hay personas que dicen, yo no me explico por qué cuando yo recibo a esta persona o me habla esta persona, yo me pongo iracundo, me pongo malgeniado. Bueno, muchas veces es porque esa persona tiene lo que a ti te falta, o esa persona viene a sacarte de lo que tú consideras un tesoro, las cosas que no te sirven. Entonces, claro, como ella trae la inyección para la cura tuya, te duele. Y entonces estamos desechando cada rato las personas que Dios puede utilizar para disciplinarnos en el área en que estamos nosotros mal. No todas las veces es así, pero la gran mayoría. Entonces dice la Biblia que los labios del necio provocan contienda y su boca llama a los golpes, o sea, a la pelea. Llama a la pelea. Hay casos en que yo he escuchado que una persona iracunda se enfrenta con una persona que no le responde y lo desespera, porque el otro quiere contender y el otro no quiere escucharle. Puede que esté presente, pero oye, pero no escucha. Esa posición también es mala. ¿Por qué? Porque no se trata de contender para ir a los golpes o para herirse más, sino de buscar la palabra sabia que pare, que detenga, porque la otra persona se le da a conocer una verdad que lo pone a pensar. Tú dirás, pero no, a veces yo hablo con la persona con la que yo tengo que estar hablando constantemente y él no entiende. Parece más sellado que una caja de sardinas y soldado por encima, no entiende. Déjame decirte que si tú colocas a Dios en medio, y si esa es la situación, y tú estás orando al Señor constantemente, para que el encuentro con esa persona haya una intervención divina a través de tus pensamientos y que las palabras que salgan de tu boca sean de gracia, de sabiduría, de misericordia, de paz, de enseñar el amor de Dios. Yo creo en la palabra de Dios que dice que el amor cubre multitud de faltas, de pecados, de errores. No hay quien avance en contra del amor,
por lo menos se detiene, porque se asombra de ver que mientras ataca le devuelven bien por mal. Y dice que la boca del necio es ruina y sus labios una trampa para su alma. ¡Wow! Cuando nosotros le podemos decir a la persona, mira, cada vez que tú atacas de esta manera, no solamente estás actuando impropiamente, infladamente, con ira, con rabia, con enojo, sino que al tiempo tú me estás destruyendo. Y en la medida que me destruyes hay distanciamiento. Al tiempo, si yo era la ayuda idónea, va a ir pasando el tiempo, se van a ir minando las situaciones hasta el punto de que ya no lo sea más. Entonces lo que hoy para ti es un activo, mañana será un pasivo, será una pérdida. Porque no me vas a tener a mí, no vas a tener a mi familia. Porque tú te encargas con tu boca, con tus dichos, de llevarnos a la ruina. Eso es lo que está diciendo la palabra. ¿Ya? Entonces se convierten los dichos de su boca en una trampa mortal para su alma. Y su alma se encuentra a toda hora acechada por los pensamientos que él deja salir por su boca, que no llevan la honra, la manifestación de la prudencia, por no darse el espacio para meditar en lo que tiene que decir. Dice que las palabras del chismoso son como bocados deliciosos, manjares, y penetran hasta el fondo de las entrañas, hasta el fondo del ser. Y aquí está hablando de una persona que ya no detiene su boca para atacar, sino que maquina y arma mentiras convertidas en calumnias contra una persona por envidia, por celo. Hay personas que les encanta difamar a los demás. Y siempre con el dicho, no, a mí me dijeron, a mí me contaron. Y son ellos mismos los que se crean. Tienen una mente malévola. Andan viendo cosas donde no hay. Andan buscando tesoros donde solo hay basura. Y entonces creyéndose la figura del el artista número uno de la situación, con tal de ser escuchados, comienzan a maquinar mentiras. Algo que otro medio chismoso le contó, y el chismoso profesional lo cogió, ahora armó una hoguera, un incendio, porque eso es lo que la lengua hace. Gente que en vez de estar proveyendo para sí mismo, están destruyendo a los demás. No pueden sentir ni ver volar algo muy pequeño porque ya dicen que era un monstruo y que lo que vieron volar era algo sobrenatural. Andan a toda hora inventando donde no hay. Eso hace una mente que le da rienda suelta para que su boca hable todas sus imaginaciones. Pero si fueran imaginaciones que crearan fe, porque así como tú puedes imaginar para crear mentira, puedes imaginar para recrear la verdad de Dios. Porque la fe se manifiesta cuando tú puedes ver lo que la fe dice. Si la fe está diciendo, y el principio de Dios, que darte el tiempo para pensar las cosas antes de hablar, te va a hacer poder ver antes de decir los resultados. Eso también es imaginar, crear, pero en este caso para lo bien. Pero el chismoso ni piensa. Él va hablando todo lo que se le viene a su mente y después es que se da cuenta que una mentira cogió otra mentira y una sospecha y una conjetura, y cuando menos se da cuenta está sosteniendo algo que todavía no lo ha quemado.
Y cuando llegue el momento de la quemazón, es el primero en decir yo no fui. Este tipo de personas que son trampa para el alma de las demás personas, debemos de esquivarlas, a no ser de que ellas reciban el mensaje de Jesucristo y se arrepientan y entiendan que tienen que cambiar sus vidas, que todos podemos hacerlo. Se ha descubierto que muchas de estas personas carecen del calor de familia y como no tienen nada más que hacer, andan buscando con quién hablar, intercambiar, y ahí es donde se van haciendo poco a poco el chisme, porque se aíslan. Parece que estuvieran con todo el mundo, pero viven una vida aislada, llena de soledad, de tristeza, de amargura, los malos recuerdos, los malos resultados, las derrotas, las experiencias que han vivido, piensan que los demás tienen que vivirlas, o piensan que tienen que anticipárselas. Muchas veces la gente que nos habla lo que hace es que nos vive metiendo temor. Porque, ay no, mija, yo le cuento lo que pasó con fulano, y lo que pasó con perano, y mi papá, y con mi mamá, y mi tío. Le están colocando cizaña en el corazón de una persona, en vez de colocarle palabras de aliento, de fuerza. Solamente sembramos el mal. Mira lo que dice ahí en el mismo 18, capítulo 1. El que vive aislado busca su propio deseo. O sea, lo más grave que le puede pasar a una persona es aislarse, separarse de todas las personas, separarse de todo contacto, porque su mente va a comenzar a maquinar solamente sobre él. Se va a volver egocentrista. Y para eso estar aislado no significa aislarse de las personas, sino aislarse de la convivencia con las personas. Porque entonces ya tú comienzas a tener tus propios deseos, tus propios juicios, tus propias razones sobre las cosas, ya que te aíslas de la convivencia con los demás seres. Y cuando usted se aísla y se vuelve un llanero solitario, pues usted va a comenzar a entrar en desiertos. Usted va a comenzar a entrar en lugares áridos, en donde solamente va a tener valor lo que usted piense, donde solamente va a importar asumir su propia opinión, donde solamente su razón es la que va a tener valor. Y ahí es lo peligroso. Ahí es cuando la lengua camina a la velocidad del pensamiento. Y entonces encontramos personas que hablan y después piensan. Y ahí vienen los problemas del ser humano. Esas personas se comienzan a amar a sí mismos de tal manera y sus principios y sus conceptos que antes de que tú le hables ya ellos están buscando problemas, están buscando pelea. Porque no se están desarrollando para el amor. Profeta, y es que uno tiene que aprender a amar. Muchachos, te lo estoy diciendo. Esto es del día a día. Dar besitos, abracitos y tener sexo es muy fácil. Bueno, a veces se hace, se dice que es fácil, pero eso es una mecánica también de tiempo, de paciencia, de sabiduría para amar. Ahora, el amor que compartimos a los seres humanos tiene que ser una práctica del día a día. Si tú no te estás disciplinando todos los días para dar, para aprender a escuchar, para darte tiempo en serenidad, para pensar las cosas. Entonces, profeta, me va a demorar mucho para contestarle a alguien. Bueno, es que el problema es cuando por 20 años, por 30 años, por 40 años, tú has sido una metralleta que apenas te van a empezar a hablar, ya tú estás disparando respuestas, pues te va a costar mucho trabajo aprender a estar sereno, a hacer el ejercicio de la respiración que te enseñé en estos días. Yo tuve que hacerlo por muchos años, hasta que ya ahora no tengo que pensar muchísimo para responder.
pero cuando estoy respondiendo estoy pensando en lo que Dios le gustaría que yo dijera. Ya no pienso en lo que yo debo de decir que a mí me guste, sino esto le gustará al Señor. Y es automático, tanto están los principios de Dios en mi alma y en mi corazón, que rápidamente mi mente va meditando entre lo que conviene y lo que no conviene. Y si el que vive aislado busca su propio deseo, o sea, se hace egocéntrico, contra todo consejo se encoleriza, se revela, se opone. ¿Qué quiere decir esto? Que le damos un consejo a una persona, un buen consejo, no cualquier consejo, un buen consejo, lo que Dios dice que debemos de hacer. Y esta persona se encoleriza, se enoja, se turba, se opone al cambio. No es que tú no me entiendes, el que tiene que cambiar es esto. Yo por experiencia he notado que cuando tú le dices algo a una persona y la persona ya está preparada para responder mal, esa es una persona con la que tienes que trabajar mucho. O tienes que trabajar mucho o tienes que desecharla. Depende del amor que tú tengas para esa persona, depende de lo importante que es esa persona para ti. Yo creo que todas las personas merecen que nosotros le compartamos del amor del Señor para que ellos puedan asimilar y cambiar sus vidas. Pero hay personas que no lo van a permitir. Porque aunque el Señor hizo provisión para que todo el mundo se salvara, no todos van a querer ser salvos. Por eso es que estas personas que se encolerizan, cuando llega el consejo, es porque han llegado a cauterizar su conciencia a tal punto que ellos opinan que lo más importante son sus principios, es el entendimiento que él tiene, la opinión, la razón, el consejo, de que lo que él habla y como él vive es lo correcto, aunque los demás todo lo vean mal. Entonces se hace un necio. Y este es el que no se deleita en la prudencia. ¿Qué quiere decir eso, profeta? Gracias por preguntarme. Eso quiere decir que no se deleita en aprender o en contemplar el consejo y la opinión de los demás, sino que él desea que todos los demás cambien porque él es el que está correcto. Cuando una persona tiene tantos fracasos en una misma área, ¿tú crees que él está correcto mientras hay otras personas que pasan por lo mismo y triunfan? No. Pero el necio quiere que los demás cambien a como él es. Y por eso se van a encontrar en algún momento de su vida completamente solos. Porque no hay nadie que se los aguante. Pero Dios quiere salir de ahí. Dios quiere sacarte de ese lugar. Dios tiene la salvación para que tú no sigas en ese mismo lugar. Para que tú puedas reconocer y saber que así como Dios te ama, Él puede permitir, si tú le das permiso, a cambiar tu vida para que tú puedas amar a muchas personas y muchas personas te puedan amar a ti. Pero cuando éste no se deleita en la prudencia, en aprender, sino solo en revelar su corazón, su opinión, su deseo, lo que él piensa, lo que él presume, que su razón es la que tiene valor. Entonces, en una persona como estas, la lengua es un bosque encendido. Y es un bosque encendido porque cada vez que se habla con esta persona es una fricción, ya que no quiere aprender, ya que no quiere el cambio. Él se aísla para acomodarse a su propia opinión. Ahora fíjate, tengo aquí para compartir algo más. Pero el que empieza
Guardando su boca y su lengua, guarda su alma y se guarda de angustias. Pero el altivo, el arrogante, el escarnecedor, son los hombres del que obra con orgullo insolente. Aquel que ya pasa el campo en donde ya no quiere recibir la opinión ni considera el consejo bueno, va a llevar su alma a una angustia perenne en donde la petulancia, la arrogancia, la manera escarnecedora de hablar, lo va a hacer meter no solamente en el brillo del egoísmo y el orgullo y el escarnio, sino que lo vuelve insolente. Aquel que está hablando con despropiedad o haciendo avergonzar a los demás sin avergonzarse de lo que él dice, cínico, matrullero, preparando siempre una encerrada con su boca, pensando que ridiculizando a los demás él avanza, cuando lo que hace es que todos los días aprisiona en las profundidades de la cárcel de las tinieblas su alma, porque cada vez va a estar más separado de las personas. He conocido personas que han muerto ya ancianos, pero sus últimos 20 años los pasaron en sufrimiento. Y no estaban enfermos, estaban solos. Con esposa, con hijos, con nietos, hermanos, y nadie quería estar con ellos. Porque durante sus primeros 50 años de vida, solamente supieron hacer daño con lo que hablaron, avergonzar y ridiculizar a la gente. Siempre pensaron que es que a mí me gusta hablar derecho y hablar la verdad, y no fue así. Primero no hablaste derecho y segundo no hablaste verdad. Hablaste tus propias opiniones y lo que pensaste es que era tu conocimiento supremo, y hoy estás viviendo la soledad. Personas que han querido recuperar su familia después de 10, 12, 15 años de soledad, pero ni sus nietos los quieren saludar, ni sus hijos. Lamentablemente muchos de ellos mueren en una soledad tirados como un perro en la calle, porque no supieron manifestar, conectar, relacionar sus emociones con sus sentimientos. Personas que se hicieron tan duras que jamás pudieron decirle a su pareja te amo, aunque la amaban, o decirle que estaba bella, porque para ellos era desmedido llegar a esa altura de reconocer la belleza de su esposa o del interior de ella, valorar inclusive cualquier cosa que antes para ti era insignificante, pero que tiene mucho valor, como es el trabajo de la mujer en la casa. Todas esas son manifestaciones de amor. Cuando tú puedes honrar y valorar el trabajo de los demás, aunque para ti sea considerado como menos o de menos valor que lo que tú haces, tú estás dando amor. Cuando tú puedes reconocer los triunfos de tus hijos o de tus familiares, y no solamente hacérselo saber, sino sentir con una mano, con un abrazo fuerte, con un beso, con una atención, entonces tú estás cambiando la vida para ti y cambiando lo que los demás piensan para ti. Pero el necio, el que ha turbado su alma pensando que lo que él piensa, lo que él dice, es lo sublime, es lo que todo mundo tiene que llegar a hacer, se aísla, termina solo. De nada sirve que tengas bienes materiales si no tienes con quién disfrutarlos. Lo importante es que lo que Dios te dé en tu mano lo puedas disfrutar con los tuyos.
En Efesios capítulo 4, versículo 29, vamos a ver qué nos dice el apóstol Pablo. Dice: no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sea corrompida, necia, sino solo la que sea buena para edificación. Si nosotros pudiéramos colocar este principio, ¿cómo avanzaríamos en la comunicación de las relaciones? Porque muchas veces nosotros decimos cosas y pensamos que la otra persona nos ha entendido lo que le hemos querido comunicar. Pero cuando se le pregunta, la persona recibió toda la información al revés. Bueno, algunas porque son muy desatentas, pero la mayoría es porque nosotros no sabemos comunicar. Pensamos que lo que nosotros decimos nos entienden y lo que estamos es exponiendo nuestro propio concepto, nuestro propio principio y no lo que queremos decir. Explíqueme eso, profeta. Sí, Señor, vamos para allá. Si nosotros controlamos que ninguna palabra salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la edificación de la persona, quiere decir esto que si una persona, por ejemplo, me está atacando ahora, vamos a suponer un ejemplo práctico. Estamos en una empresa trabajando, pero hay alguien que tiene celos, envidia contra nuestro trabajo, contra la relación que podemos tener nosotros con nuestro jefe o con nuestro superior, por la forma en que nos manejamos en el trabajo y cómo hablamos en el trabajo, y esta persona, como se dice en mi país, nos ha cogido tirria, o sea, nos quiere destruir. Y entonces vienen palabras queriendo provocar la ira y el enojo y la pelea y la discusión. Entonces, no colocarnos a ese nivel, sino buscar una manera de enseñar. Según el ejemplo que coloca el apóstol Pablo en palabras, significa más o menos como una persona te está atacando por tu manera de trabajar y tú le puedes enseñar lo contrario de lo que él te está diciendo. Por ejemplo, si es una bodega y estás colocando cajas y te está atacando por el desorden en las cajas o estar en los lugares equivocados, tú puedes decirle: mira, te muestro qué maravilloso día he tenido. Mira cómo me ha rendido el trabajo, mira lo que he hecho, ¿cómo te parece? Involúcralo en tu trabajo. Comienza a hablar bien de lo que él hace y de lo que tú haces. No lo compares, enséñale lo que tú haces. Que si hay algo que está malo, te lo diga porque tú quieres mejorar, tú quieres superarte. Cuando tú le hablas a esa persona de manejo de superación, de calificar el trabajo, de que quieres ir el mejor, que quieres una mejor comunicación, ese movimiento de amor combinado con hechos de lo que hacen los dos en el trabajo, lo va a llevar a pensar y a meditar de qué manera él va a poder llegar a ti la próxima vez. Porque te estás moviendo con un ejemplo hacia lo del día. Si lo que él está diciendo tiene razón, lo vas a corregir. Pero si lo que él está diciendo, él está errado, y lo dice por la hinchazón que tiene en su corazón, en su celo, en su envidia, pues tú lo estás invitando a que él corrobore que lo que está diciendo es contrario a los hechos. Pero con amor, con sabiduría y con entendimiento, esta persona va a ser avergonzada de sus propias palabras y al tiempo le vas a estar enseñando cómo crecer, cómo desarrollarse. Por eso es que el apóstol dice: solo que sea buena para la edificación la palabra que salga de nuestros labios, según la necesidad del momento. ¡Wow! Me anticipé en el ejemplo.
Quiere decir que la palabra que debemos de utilizar tiene que ir de acuerdo con la vivencia que tengamos en este momento. No es, por ejemplo, que tengamos ese problema y le vamos a estar diciendo, no, es que Zacarías capítulo 40, versículo 32, dice que los profetas eran mentirosos. Y dice que es deshonroso el juicio y la calumnia y el enredo, porque entonces lo que vamos es a levantar un espíritu religioso en medio de una persona que lo que necesita es una palabra de sabiduría que venga del corazón de Dios, del aliento de Dios, para que así como te dio vida a ti, le dé vida a él. O sea, que lo que nosotros hablemos tenga que ver con lo que estamos viviendo, pero que lo que nosotros digamos sea del corazón de Dios, una palabra para el momento. Por ejemplo, muchas de las peleas se extienden porque en el momento de la discusión comenzamos a sacar lo que pasó ayer, antier, hace 8 días, hace 15 días, lo que me di cuenta, que me contaron, que mi tío vivió, mi papá vivió, y entonces me tengo que defender de esta manera. No es una palabra de acuerdo con el momento, sino con lo que me contaron o lo que pasó. No va a edificar. Siempre que tengas que enfrentar estas situaciones, no vayas al pasado. Busca en el hoy la solución. Porque lo que pasó ya no se puede arreglar. La gente no puede cambiar sus vidas porque está atada al pasado. Entonces su presente lo vende con los recuerdos del pasado y no puede encontrar el mañana, que es su futuro, porque no está viviendo el presente. Y para pasar al futuro tú tienes que vivir el hoy. Entonces a toda hora estás dando ejemplos de lo que pasó en la vida pasada, en la tuya, en la de un familiar, en la de otra persona, y siempre tus ejemplos son en cosas que vivieron otros o que tú viviste con otras personas. Entonces, ¿qué es lo que tú haces? A la relación de hoy, tú le estás añadiendo a tu carácter las experiencias vividas en el pasado. No que no las valores para que no vuelvas a caer por lo mismo, pero qué culpa tiene el que llega de tener que vivir lo que ya tú viviste atrás, que fue pésimo. No daña la relación que empieza sembrándole semillas que están muertas, que no van a producir nada, porque si te hubieran producido, tú no hubieras roto esa relación con tu cónyuge, con tus hijos. Hay gente que rompe relaciones con los hijos basados en el pasado y no los quieren recibir hoy, ni entablar con ellos ningún cambio, porque todavía los están viendo como estuvieron ayer, sin saber que ya hoy cambiaron. Se niegan a ser felices por el temor de poder colocar el ejemplo hoy. Entonces, previniéndose en eso, no comunican el amor. Porque para poder sentir el amor, hay que aprender a comunicarlo. Cuando se está muy avanzado en la comunicación, una sola mirada, un gesto, dicen por ahí que habla más que 1000 palabras. Pero antes de que esa química en la relación llegue, vamos a tener que abortar las semillas que dañaron nuestra vida en el pasado, negarnos a que nuestro pasado malo sea hoy el espejo en que nos miremos. Mirémonos en el espejo de lo que Dios dice que debemos de ser hoy. Si siempre has contestado con palabras ofensivas y malas palabras que no sirven para edificar la relación, date cuenta que hay que parar. Si tú empleaste esa táctica en tu relación anterior y no te dio resultado, ¿qué te hace pensar que en esta nueva relación te va a funcionar? ¿Sabes qué vas a estar haciendo? Llevando el veneno que no has botado de la relación anterior a la relación presente. Y entonces te vas a encontrar, como decía el proverbista, aislado y solo, porque nadie quiere estar contigo. Todo el mundo parece buena persona. Ay, pero si lo conocieras. Uy, no, mira qué belleza.
Ay, no, pero como es, olvídate. Que las buenas palabras comiencen a manar de tu pensamiento y de tu corazón, y aprenderás a amar a los demás, porque no estarás pensando en ti, sino en agradar a los demás. Eso te va a dar que tienes que darte, y cuando tú te das, la gente te va a amar. Pero en el próximo capítulo seguiremos hablando sobre esto. Así que en el nombre de Cristo Jesús, que la paz de Dios gobierne tu corazón y que el Espíritu de Dios te redarguya para que cambies tu vida y la de todos los que están a tu alrededor. Amén y amén.